5 horas y 35 minutos empieza el debate, el segundo debate. Puede haber un tercer debate siempre y cuando haya balotaje. Claro. Si hay balotaje va a haber un tercer debate. Claro. Mientras no lo haya, no. 12 de noviembre. Bien. Ana. Pablo Roma es analista político. Vamos Sí. a analizar todo lo que sucede con este debate. Lo tenemos acá, gracias por venir. Y al Chipi Castillo del Frente de Izquierda, ahí apuntando a Bregman, que hizo se desenvolvió bastante bien en el primer debate. Quizás porque está tranquila. Puede ser. Porque no entra en el balotaje, no sabemos. Bien. ¿Sumaron votos o no sumaron? No sé, No ahora lo va a sabemos, decir el el Chipi Chipi lo va a Castillo. decir. Ahora, Chipi, el tema de lo que sucedió con Martín Insaurralde, ¿es una operación para perjudicar o es otra cosa? Es probable que sea, pero me parece que en un sentido es anecdótico ese hecho, ¿no? Porque lo que hay es un dirigente que no puede explicar el tren de vida que tiene, que no es de ahora, que Sí. ya de hace mucho tiempo Sí. y que aparentemente todos miran para otro lado. Y yo primero me sorprendí de que no lo hayan mencionado ni Patricia Bullrich ni Milei en el debate de Santiago. De hecho, en el equipo habíamos charlado y decimos, bueno, seguro lo van a nombrar. Claro. Sí. Pero después viendo las listas de Loma de Zamora y que se acusan los de Milei a los de Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio a Milei, que todos Insaurralde, son todos conocidos Insaurralde los que van en la lista, ahí después se me empezó a ir la sorpresa o empecé a entender por qué no lo nombraba. Sí. Es decir, Ahora, porque tienen buenas relaciones con Sí. Insaurralde y entonces Se estarían cuidando, se estaban están cuidando conteniendo. también. Entonces, pero insisto, fue particularmente ofensivo el hecho cuando venía de salir un índice de pobreza con 40% de pobres, casi 60 si tomamos Sí. los adolescentes y niños, y en el Gran Buenos Aires muy alto, y haciendo esto, o sea, qué sé yo, ya es cuando perdés Bien. toda relación con lo que te está pasando afuera, ¿no? déjame preguntarle al Chipi Castillo, Carlitos. a raíz de la entrevista que vos estabas haciendo y lo que decía, la persona lo dijo, Chipi, simpatizo con Berman, fue la más sólida, pero voto a exacto. Massa. ¿Por qué el simpatizante o aquella persona que ve con cariño al Frente de Izquierda vota a Massa? Bueno, hay otros que no, que son simpatizantes del Frente de Izquierda y van a votar al Frente de Izquierda. Y Pero creo, hay muchos como él. No, pero creo que después del último debate, más gente, por lo menos yo de encuestas que vi, estamos subiendo, no Sí. solo sobre votantes de Juan Grabois, sino sobre votantes de Milei. El voto blando de Milei, se llama voto blando de Milei, al que dice que lo vota, pero no coincide con sus ideas, Sí. y por ahí era el que conocía, ¿no? Sí, Entonces, conocieron a Miriam, mucha gente que la vio en el debate. sí. le ¿Vos decís que pareció el que bien lo votaría decía. Milei podría cambiar el voto hacia Miriam? Una parte, por lo menos en encuestas que yo vi, hay un traspaso de voto joven de algún votante que estaba enojado con el sistema político y no compartía las ideas de Milei, que por ejemplo no sabía que Milei reivindicaba lo de la dictadura que dijo en el debate. Sí. Porque hasta ahora era un discurso de Villarruel que Milei no lo había expresado de esta forma, el discurso negacionista, y muy fue más parecido al de contundente Macera, incluso. etcétera. Y eso en los jóvenes que querían votar a Milei, por ahí, eso les cayó mal. Como lo de Malvinas, recién lo que decía este chico. sí. ¿no? Lo que decía él, que tiene toda la razón de lo que señala sobre Milei, pero ahora Massa tiene que explicar algunas cosas. Por ejemplo, por qué Sí. le armó las listas a Milei, Sí. o por qué llamó un gobierno de unidad nacional Sí. con Morales y sectores de Juntos por el Cambio y con sectores de La Libertad Avanza. Bien. Cristian, ¿cómo afecta todo esto en la campaña? Si es que afecta. A ver, yo creo que el debate ayudó a una cuestión central de la campaña, que es que esto no es un balotaje. Esta es una elección general donde hay 5 fórmulas. Entonces, yo creo que el que quiere hacer un voto estratégico útil, que espere al balotaje. Acá hay que votar por convicciones, por ideas, Sí. y creo que eso es lo que planteó Miriam fuertemente en el debate, porque si no, con la idea de que siempre hay que votar al mal menor, se va corriendo todo el escenario al posibilismo más a la derecha, y las cosas están cada vez peor y crece la derecha. Esa es la experiencia que hemos tenido en este tiempo. Entonces, en esta votación, cuando estamos viendo una avanzada para querer quitar más derechos, etcétera, un voto fuerte a la izquierda para avanzar en el Congreso y para dar un claro mensaje a los dueños de este país, Sí. es central, porque implica que no nos vamos a resignar a un país que va a seguir en decadencia como venimos hasta ahora. Bueno, Bien. Chipi está hablando de las fuerzas que les fue bastante mejor en las PASO, es decir, Miriam Bregman no estaría dentro de ese debate. No, pero a ver, son 5 candidatos, es otra elección, ahí hubo 27 fórmulas en las PASO, ahora hay 5. Sí. Y en ese nuevo escenario se caracteriza también por un gran número de indecisos y por poca adhesión firme. Vos ves que no es que la gente está reconvencida de lo que va a votar. Vota, muchas veces está pensando, nariz tapada, veo qué hago. Y en eso, cuando encuentran una posición firme, cuando
conocen muchos a una candidata que tiene coherencia, que puede mostrar una trayectoria que no puede mostrar el resto, Sí. porque un poquito algunos peleaban el primer premio del Rey del Panqueque o la Panqueque, ¿no? Si uno ve sus trayectorias. Eso Miriam no, tiene una coherencia, tiene una trayectoria, tiene una implicación en las luchas de los trabajadores, en las luchas de los juicios a los genocidas, en la lucha de los derechos de las mujeres, que no pueden mostrar el resto, y además una posición muy clara respecto del FMI, que es lo contrario de lo que Bien. sostienen los otros cuatro, que es seguir el camino del Fondo Monetario que nos trajo hasta acá. Por el contrario, nosotros creemos que hay que desconocer esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Bien, Javi. Mira, justo para lo que decía el Chipi, acá dice Bocha, ya que Milei es tan antiestatista que desestatice la deuda externa y se la haga pagar a los que la contrajeron. Bueno, ser. debería, Hay que tirar una idea, pero ¿no? eso no, porque él, viste que uno de sus grandes referentes es Domingo Cavallo, ¿no? Sí, Y entre sí. Cavallo y Melconian estatizaron la deuda privada en la dictadura, que es parte de lo que estamos sufriendo hasta hoy, porque ese aspecto de la herencia de la dictadura, ¿no? Es algo que se ha mantenido a lo largo de los 40 años posteriores del gobierno constitucional. La deuda pasó de 7 a 43.000 millones de dólares, de los cuales 23.000 es deuda privada que la pasaron al Estado. Entonces, fíjate cómo son los liberales, Sí. que cuando siempre son privatizar todo, menos las deudas La de deuda ellos, de ¿no? Hay un dicho que dice que el capitalismo se basa en socializar las pérdidas, nos pasaron la deuda a todos, y privatizar las ganancias. Claro. Ellos acumularon como nunca. Bien, Chipi, ¿los candidatos son conscientes del riesgo? Y se sabe que tiene que haber una cierta cobertura, porque, qué sé yo, cualquier cosa siempre puede pasar en el mundo, Seguro. pero en principio no hay hipótesis problemática, digamos, que ¿Y cómo se manejemos. mueven, por ejemplo, cuando tienen que ir a un lugar así y le dicen tienen que tener cuidado? ¿Se mueven solos? ¿Les mandan la policía? ¿Cómo se mueven? En este caso se sabe, está organizado, bueno, justamente no se puede decirle el horario que llega cada candidato, pero se ha Sí. establecido un protocolo Sí, que tiene que seguir toda la delegación, ¿no? Los candidatos y las delegaciones que vamos hay que seguir un protocolo ¿Y eso se los da la establecido. policía a ustedes? No, los organizadores Los del organizadores. debate, que es la Cámara Nacional Electoral, Sí. da un protocolo para cada candidato o candidata. El día anterior se hacen las pruebas. Sí. Ayer se hizo la prueba de sonido. También había pasado lo mismo en Santiago del Estero, y hoy hay un protocolo común que tiene que seguir cada candidato o candidata y el equipo de cada candidato o candidata. Bien, Chipi, ¿eso fue una estrategia electoral la de Sergio Massa o era necesario, era urgente mejorar el bolsillo de los argentinos? Mirá, lo que pasa es que Massa, antes de las medidas, tomó la medida que fue la devaluación del 20%. O sea, lo que impactó fuerte en el bolsillo y que produjo una caída de los ingresos de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y de la población en general, sí. fue la inflación al 12%, producto de una devaluación pactada con el FMI, que no se había dicho en la campaña de las PASO, y que el día después de las PASO nos despertamos que lo había acordado con el fondo. Entonces yo lo que me pregunto es lo que están pensando para después del proceso electoral, ¿no? Porque seguimos atados al FMI, y es cierto que Macri trajo la deuda, eso es así, una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, pero este gobierno la legitimó, y Sergio Massa estuvo como actor central para que se vote el proyecto del actual acuerdo con el FMI, que ha sido ruinoso para la población. Chipi estuvo el otro día. ¿Cuántas personas más o menos están No, adentro lo que del pasa es que salón? hubo la mitad de las personas que te autorizaban por frente político Sí. en Santiago de las de ahora se ha duplicado. Claro, porque Puede haber 20 personas de cada uno de los candidatos. candidatos, y un sector de ese estamos de otro lado, que es los que podemos acercarnos cuando se hacen las pausas. Bien, aproximadamente cada candidato lleva entre 20 y 25 Claro. ¿sí? ayudantes, para decirlo de una manera, 25 Sí, personas. asesores o gente que quiere que estén ahí en el público, etc. Ambulancias, tanques, bomberos y más de 150 policías. A ese lugar, en un ratito, va el Chipi Castillo. Y Chipi Castillo, para ir a ese lugar, se tiene que ir de este lugar. Chipi, gracias por haber venido. Muy gentil de Muchas tu gracias parte, por la ¿eh? invitación. Bien.